Noche docente, el día de hoy vamos a realizar la exposición final de nuestro ensayo que previamente fue elaborado. Nuestro equipo de trabajo consta de 3 integrantes: Carlita Judith Pastito, Jeremy Farid Guamán Rivera y mi persona, Karen Fátima Andía Meramendi. Una justicia de vida o muerte. Actualmente nuestra sociedad se queja frente a una política corrupta. Muchos de nosotros, peruanos, alzamos nuestra voz de protesta para reclamar lo que un día fue nuestro, la justicia. Existieron carreteras bloqueadas con piedras enormes y vidrios rotos, más de 50 familias dolientes llorando a sus muertos, y a pesar de lo vivido, el malestar ahora es más amplio que el enojo por quien gobierna el país. Más bien, representa una profunda frustración con la joven democracia peruana. Ante estos acontecimientos nos surge la siguiente interrogante: ¿en qué medida las protestas sociales iniciadas a finales del 2022, después del fallido golpe de Estado por el expresidente Pedro Castillo, generaron transgresiones en los derechos humanos de las personas, perjudicando el desarrollo de una ciudadanía colectiva en nuestro país? Nuestro equipo de trabajo considera que las protestas sociales que se iniciaron a finales de ese entonces, que fue el 2022, después del fallido golpe de Estado por el expresidente Pedro Castillo, afectaron en gran medida a los derechos humanos y al desarrollo de la ciudadanía. Es por ello que argumentamos nuestra respuesta con 2 argumentos sólidos. En primer lugar, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú transgredió el derecho a la vida y a la integridad de los peruanos. Como lo mencionó Erika Guevara Rosas, que es una abogada en derechos de los humanos, en el 2022 ella nos menciona algo muy importante y dice: las autoridades deben poner fin al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y garantizar el derecho a la vida, usando los medios legales y proporcionales necesarios para restablecer la seguridad ciudadana. En segundo lugar, la excesiva fuerza utilizada por las autoridades transgredió los derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, porque eso es lo que quería la gente: libertad de expresión, puesto que las muertes transgredieron un temor en nosotros los peruanos. ¿Y qué generó eso? Que se paralizaran las protestas. También se vio reflejado que las autoridades intentaron silenciar la voz de justicia de nuestros compatriotas. Y según la Defensoría del Pueblo, la protesta es un derecho humano que se configura a partir de otros derechos expresadamente reconocidos por la Constitución. Por medio de su ejercicio se reafirma nuestra condición como ciudadanos activos frente a los asuntos públicos. A raíz de lo mencionado, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, este derecho fundamental, así como también el derecho a la libertad de expresión, no puede ser restringido, no pueden callarnos bajo ninguna circunstancia, ya que nos encontramos en un Estado de Derecho que preconiza el sentir de su pueblo. Entonces, al verse limitada la población peruana tras expresar su descontento con nuevos líderes, se vieron transgredidos tales derechos. A continuación, le doy pase a mi compañero. Entre los autores consultados, resaltamos a la abogada Erika Guevara Rosas, que menciona que las autoridades deben ponerle fin al uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones y garantizar el derecho a la vida, usando, claro, los medios legales y proporcionales necesarios para restablecer la seguridad ciudadana. El derecho a la vida y la protección de la integridad de los peruanos son el fin supremo de nuestra Carta Magna, por lo cual las autoridades en ese momento hicieron caso omiso a tales derechos fundamentales. Asimismo, en nuestro equipo hemos identificado cambios notorios al día de hoy, ya que se nota que ya las autoridades están tomando cartas en el asunto contra aquellas que no están cumpliendo con los derechos humanos. Y como respuesta a eso, ya la población, a diferencia que lo que pasó en ese momento, ya no están optando a hacer a las manifestaciones tan agresivas como pasó en ese entonces, obstaculizando carreteras, no dejando que el libre acceso al pueblo peruano, asimismo perjudicando no solamente al sector agrícola, sino a todo el, el sector peruano. Le doy pase a mi compañera Carla.
Preguntándonos brevemente qué situaciones permanecen actualmente en la actualidad de las ya mencionadas en el ensayo, solo por mencionar algunas podemos enumerar 4. La continuidad de la protesta social. En el ensayo menciona las protestas sociales que se inician a finales del 2022 por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. En la actualidad, estas protestas sociales siguen siendo una forma de expresión y reclamo de muchos ciudadanos, tanto en el Perú como alrededor del mundo. Como segunda forma de permanencia, podemos tener el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Como bien mencionamos, en el ensayo se destaca el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante estas protestas. En la actualidad, aún existen miles de informes y controversias sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades en control de manifestaciones y protestas. Ahora, la violación de derechos humanos como tercer punto. En el ensayo menciona que las protestas afectaron los derechos humanos de las personas, como el derecho de la vida, la integridad, la protesta pacífica y la libertad de expresión, que es uno de los más importantes. En la actualidad, la violación de derechos humanos sigue siendo aún preocupación en muchos lugares y se han reportado casos de abusos y represión durante manifestaciones y protestas. Entonces hay que tener muy en cuenta ello. Luego tenemos la lucha contra la corrupción. El ensayo, como bien se menciona, la sociedad se queja de una política corrupta. En la actualidad, la lucha contra esta corrupción sigue siendo un tema muy relevante en muchos países y sobre todo aquí en Perú, actualmente, por ejemplo, con nuestra mandataria Dina Boluarte. Ahora, ¿en qué podemos concluir de acuerdo a todo ello? La conclusión sería que en las protestas sociales que se desencadenaron tanto a finales del 2022, después del golpe de Estado del expresidente de los derechos humanos y en el desarrollo de la ciudadanía en nuestro país. El uso excesivo de esta fuerza por parte de las autoridades ha transgredido completamente el derecho a la vida, la integridad, la protesta pacífica y la libertad de expresión de los peruanos. Además, que se ha observado un intento de silenciar la voz de justicia de nuestros compatriotas. En este caso, es muy fundamental que las autoridades pongan fin en el uso excesivo de estas fuerzas y se comprometan a garantizar los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos y la protesta social se vea como un derecho que está dentro de nuestra Constitución y no debe ser restringido por ninguna manera. Para evitar que la violencia siga escalando, es necesario buscar siempre el diálogo y priorizar los derechos humanos como el eje central de la respuesta a la crisis. Es por eso que esperamos que las autoridades peruanas tomen medidas concretas para poder abordar estas problemáticas y poder promover un ambiente de respeto, transparencia y rendición de cuentas. Solo a través de este tipo de enfoque basado en derechos humanos podremos construir una sociedad más justa y equitativa. Gracias.